Apenas pasaditas las 12 del mediodía, 10:03, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 14 te hacemos compañía en esto que es No Somos Nadie. Para hablar ahora de otro tema que estuvimos tocando de alguna forma la semana pasada también, tras el discurso que había dado Javier Milei, y se refirió justamente a la baja de la natalidad en nuestro país. Alertan sobre el proceso de envejecimiento en el país, dicen que es irreversible o que está llegando a niveles irreversibles, dado que hay una más alta expectativa de vida y hay muchos menos nacimientos. Estamos en comunicación con Rafael Roffman, él es licenciado en Economía, doctor en Demografía, investigador principal de CIPEC, autor del libro La Revolución Demográfica. ¿Cómo está, Rafael? Acá todo el equipo de No Somos Nadie, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Para ponernos un poco en contexto, ¿dónde estamos parados respecto a este envejecimiento de la sociedad en nuestro país? A ver, estamos envejeciendo, vamos a seguir envejeciendo, efectivamente es irreversible, pero más importante que sea irreversible es que es buenísimo, es lo mejor que puede ocurrir. ¿Por qué? En los humanos, en las personas es clarísimo. Envejecer es lo mejor que te puede ocurrir porque quiere decir que estás vivo, que tenés salud, que ¿verdad? seguís en condiciones de vida. Con las sociedades pasa algo parecido. Envejecemos primero porque vivimos más tiempo, porque la gente vive más. Y obviamente eso es bueno, no hace falta demasiada explicación. Pero lo segundo es porque además tenemos menos hijos. Y tenemos menos hijos fundamentalmente porque vivimos mejor, porque tenemos más educación, porque las mujeres tienen más posibilidades de integrarse al mercado de trabajo y hacer lo que quieren y no lo que deben, porque valoramos y cuidamos mucho más a nuestros chicos. Son todas cosas buenas. Entonces, no puede ser que de lo que seguramente es el mejor indicador de progreso social que hay en el mundo, las sociedades más ricas, las sociedades más desarrolladas son las que son más envejecidas, esto sea un problema. Esto es un enorme logro. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo aprovechamos algunas oportunidades? ¿Cómo resolvemos algunos desafíos que no son menores, pero que otras sociedades resolvieron? Entonces se puede. Hay que trabajar en eso. ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Habría que, por ejemplo, hacer un esfuerzo enorme porque nuestro sistema educativo, que ha logrado algo que es importante, que es incluir a casi todos los chicos, casi no hay chicos de edad escolar que no estén en las escuelas, además de tener a los chicos en las escuelas, les enseñe. Los chicos están en las escuelas, pero aprenden poco. Los datos son horrorosos en el sentido, tenemos que menos de un 10% de los chicos salen de la escuela secundaria sabiendo lo que tienen que saber. Y eso, que es malo siempre, se vuelve un problema muy grande cuando la sociedad envejece, porque como la sociedad envejece, va a haber proporcionalmente en el futuro menos gente en edad de trabajar respecto de la gente en edad de estar jubilada. Claro. Vos necesitas, para responder a eso, que la gente que trabaja sea mucho más productiva, que la generación que viene sea mucho más productiva que ustedes y yo. Y eso, el principal componente de alta productividad es más habilidades. Más habilidades quiere decir mejor educación. Los trabajadores alemanes, los trabajadores noruegos son más productivos que nosotros, no porque son genéticamente mejor o porque el clima los cambia. Es porque aprendieron a hacer cosas que nosotros no aprendimos. Y entonces hay que trabajar en eso y eso hay que darlo vuelta. Obviamente hay que trabajar en salud, hay que trabajar en jubilaciones, hay que trabajar en cuidados, en diseño urbano. Hay una tonelada de áreas en las cuales tenemos que trabajar para resolver cómo cambia una sociedad cuando la sociedad envejece. Tenemos un problema con el audio. Sí, no lo estamos escuchando. Sí, no estamos escuchando absolutamente nada. Okay. Ahí volvió. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Ahí volvió. Bueno. Ahí te escuchamos de vuelta. No escuchamos lo último que dijiste. Ok. No, les decía que envejecer es bueno, envejecer es buenísimo porque envejecer quiere decir que vivir más tiempo y además quiere decir que tener los hijos que querés y no los hijos que te tocan y que tu abuela, tu líder religioso o quien sea te ordenó que tenías que tener. Tenés lo que vos decidís en función de tu proyecto de vida y las mujeres pueden participar en el mercado de trabajo, a los chicos los valoramos, es todo bueno. No puede ser que entonces envejecer sea una crisis. Envejecer es el mejor indicador de progreso. La pregunta es cómo nos acomodamos, cómo hacemos para que entonces el sistema jubilatorio funcione mejor, cómo hacemos para que los jóvenes del futuro sean más productivos de lo que somos nosotros, porque va a haber menos gente en edad de trabajar, cómo hacemos para que la salud se maneje distinto, cómo nos acomodamos en una realidad que va cambiando.
Rafael, sobre eso, la primera consecuencia, al menos que ya está haciendo, ya está dando dudas y que están buscando los estados de resolver el sistema previsional, que hoy ya es un problema porque tenemos cada vez menos quits que aporten justamente de trabajadores registrados, que aporten justamente a sostener a los actuales jubilados. En el futuro, con esta sociedad que demográficamente va envejeciendo, se supone que va a ser peor. ¿Sabés si hay algún sistema demográfico y previsional en el mundo que se haya probado para poder adaptarse a estas condiciones de las que venís hablando y que haya funcionado de alguna forma, o que nos dé la pista para poder ir cambiando esos sistemas? Sí, por supuesto, hay decenas que funcionan. Digo, a ver, todos los países desarrollados, todos, son mucho más viejos que nosotros y tienen sistemas de jubilación que funcionan mejor que el nuestro. Y no es de vuelta, no es porque son genéticamente programados para hacerlo, es porque han tenido políticas más ordenadas y mejor pensadas. Argentina tiene un sistema previsional que tiene muchos problemas, pero el principal problema no es tanto que haya más o menos trabajadores formales, sino los principales problemas pasan por un lado, por la falta de trabajadores formales, porque eso lo que quiere decir es que no hay trabajadores productivos, es que no hay riqueza para repartir. Y si no hay riqueza para repartir, no hay sistema de reparto como es el sistema previsional que pueda repartir bien. Pero además de eso tenemos un problema muy serio, que es un sistema que está muy caótico, tiene muchas inequidades, tiene muchas excepciones. En Argentina, si yo te pregunto vos a qué edad se jubila la gente, me vas a decir a 60 las mujeres, a los 60 las mujeres, a los 65 los varones. Pero resulta que hay 2.800.000 personas que se jubilan antes de esa edad. Y esos que están jubiladas hoy y son más jóvenes de esa edad. ¿Por qué? Porque hay 200 regímenes de excepción. Porque hay provincias en las que todavía te puedes jubilar a los 45 o 50 años. Y entonces, esas cosas que son un problema en un contexto demográfico como hoy, se vuelven un problemón cuando la sociedad envejece. Vos mirá qué pasa en países más desarrollados, más ordenados, y a veces hay excepciones, pero las excepciones son un 2% de la población. Acá son un 40%, literalmente. Un 40% de los beneficiarios previsionales no entraron por el régimen general. En esa lógica, es muy difícil que el sistema funcione bien. Ahora, hay que ordenarlo, se puede ordenar, hace falta la decisión política de hacerlo. No es un problema técnico muy complejo. Lo que hace falta es explicarle a algunos sectores que miren, esto de que ustedes se jubilen a los 50 no funciona más. Claro, pero explicarle a algunos sectores que miren, esto de que ustedes cobren el 120% de su salario como jubilación no funciona más. Claro. Hasta ahora igual, al menos en el actual gobierno que tenemos, no ha habido un proyecto formal respecto de la reforma previsional. Sí la pide el Fondo Monetario Internacional. De lo único que se está hablando es de estirar la edad jubilatoria, es decir, que pasen más años hasta jubilarse. ¿Eso puede resolver en algún punto este problema que estamos viendo, o es un parche para más adelante? No, como te digo, cambiar la edad jubilatoria es algo que seguramente tendremos que hacer en algún momento, porque hay que trabajar sobre eso cuando la vivimos más tiempo y vivimos mejor. Pero es un proceso muy gradual, muy lento, que se hace a lo largo de las décadas. En estos días hay un debate que cuando uno lo mira desde acá parece hasta divertido, en Dinamarca, donde están discutiendo si aumenta o no aumenta la edad jubilatoria hasta los 70 años dentro de 20. Porque discuten en esos términos. Claro. Sí, y uno ve eso y dice, no entiendo de qué está hablando esta gente. Pero la discusión en todo caso es esa, es en esos términos. Es bueno, a lo mejor tenemos que ir aumentando un año cada 10, un mes por año, un poquito. Lo que tenemos que resolver es lo otro. Es cierto que este gobierno no ha avanzado, seamos honestos, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Sí. La última reforma de fondo que se hizo en la Argentina previsional es de 1993. Claro, tiene más de 30 años. Y entonces, por eso tenemos el problema que tenemos, porque acumulamos parches de todo tipo, porque cuando vimos que la gente no lograba jubilarse, inventamos la moratoria y después nos quedamos 20 años con las moratorias, porque fuimos y volvimos con las FJP, porque nos llenamos de regímenes de excepción, que algunos pueden ser razonables cuando uno piensa, no sé, en mineros o gente que hace tareas muy duras, pero tenemos un régimen de excepción para los bailarines del Teatro Colón. Tenemos régimen de excepción para empleados públicos de provincias solo porque la Constitución lo permite, pero cuando preguntás cuál es el beneficio social de esto, nadie sabe. Claro. Estamos llenos de excepciones raras que hacen que el sistema sea muy caro, muy injusto, porque si vos trabajás en el Banco Provincia de Buenos Aires, tenés una jubilación mejor que si trabajás en cualquier banco privado a una cuadra de la sucursal del Banco Provincia haciendo exactamente lo mismo. Claro. Y eso genera que la gente diga, para un minuto. Entonces,
Yo puedo sentarme, y me parece razonable sentarse a discutir cómo hacemos para ir aumentando progresivamente la edad jubilatoria del régimen general. Pero no le puedo decir a un señor que se iba a jubilar a los 65 años, mira, tengo que postergarlo, y que él me diga, pero mi vecino se jubiló a los 50. Tiene razón. Claro. Entonces, si no lo ordenás, es imposible cualquier discusión de fondo. Entonces, en realidad estaría como mal planteado el problema. En lugar de preocuparnos por este proceso de envejecimiento, deberíamos ocuparnos de esos cambios en el régimen previsional. Sin duda, pero además es previsional. En salud pasa lo mismo. Tenemos un sistema de salud que está muy orientado a resolver los problemas agudos. Sí. Si vos mañana tenés una apendicitis, te enfermás de alguna cosa infecciosa o tenés un accidente, vas a la guardia del hospital, te atienden más o menos bien y a los 3-4 días te mandan a tu casa curada de vuelta y ya está. Cada vez más, gracias a que mejoraron las condiciones de salud y mejoraron las condiciones de vida, nos enfermamos menos de esas cosas y nos enfermamos más de enfermedades propias de la vejez, de enfermedades crónicas, degenerativas, neurológicas. Y si vos vas a la guardia con Alzheimer, el médico de guardia te mira y te dice, ¿yo qué querés que haga? Es decir, vos lo que tenés es un problema que yo no te puedo solucionar, que lo que necesitas es un neurólogo que te haga, un geriatra que te haga seguimiento todos los meses. Claro. No vengas a la guardia. Pero lo otro no funciona, el sistema está muy pensado para responder a problemas agudos y no problemas crónicos. Hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar la lógica de cuidados. En Argentina vamos de decirle a la gente que se las arregle sola a internarla en un geriátrico, con nada en el medio. Y eso no solo es inhumano y maltrato a las personas, que de por sí sería motivo suficiente para discutirlo. Además es un desperdicio, porque la gente mayor que tiene alguna dificultad de autonomía sigue siendo productiva y puede aportar a la sociedad, pero si vos la sacás del medio, la sacaste del medio. Si vos le facilitás la vida para que siga haciendo su vida, pero lo ayudás con las compras o le ofreces que viva en un lugar donde tiene toda la autonomía, pero no tiene que cocinar porque tiene dificultad para eso, entonces tiene un comedor en el edificio. Esas cosas hacen que la vida sea más fácil para la persona y nos conviene a todos porque esa persona sigue siendo productiva. Esas cosas son todas cosas que de vuelta en un contexto de población joven están mal, pero las vamos llevando. Cuando la población envejece, se vuelven problemas muy graves. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Igualmente, Rafael Roffman, licenciado en Economía, doctor en Demografía, investigador principal de CIPEC, autor del libro La Revolución Demográfica.